Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a resolver un problema de armaduras planas correspondiente al tema de cálculo por elementos finitos. En este caso vamos a hacerlo mediante un planteamiento analítico para el cual nos vamos a apoyar de las herramientas de MATLAB y Excel, y por último vamos a hacerle una validación en ANSYS. Quien les habla es Ronald Palma y bueno, sin más preámbulos comencemos con el problema. Este problema lo he obtenido del libro Jaime Molina, es el problema 3.19 y nos dice lo siguiente: para la cercha mostrada en esta figura, los miembros componentes de la estructura tienen área de la sección transversal, nos dan que el área de la sección transversal es de 1 pulgada cuadrada y tiene un módulo de elasticidad de 1.5 por 10 a la 7 libras por pulgada cuadrada. Nos pide determinar el desplazamiento global en el nodo 3, las tensiones internas en cada elemento, las reacciones en los soportes y los esfuerzos en cada elemento. Bueno, para este caso vamos a seguir un procedimiento analítico que ya está estructurado para resolver este tipo de problemas que involucra armaduras en el plano bidimensional, en el plano 2D, en el plano XY. Para ello primero hay que hacer un recordando de las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este problema. Por ejemplo, en este caso, en el caso de armaduras planas, tenemos una barra simple que está conformada por un nodo 1 y un nodo 2 con una longitud L sub e, el cual tiene un ángulo, el ángulo teta, el cual es el ángulo entre el eje X positivo y la barra, como pueden notarlo en la imagen. Vamos a definir los siguientes valores: a L como el coseno de teta y el M el seno de teta. La matriz de rigidez de este elemento, de esta barra, va a ser igual al módulo de elasticidad por el área entre la longitud multiplicada por la matriz que observan a continuación. De esta matriz, si observan, hay un patrón que se repite, el cual está conformada por submatrices, podríamos decirlo de alguna manera. La diagonal principal está conformada por elementos de esta submatriz y esta diagonal por los negativos de estos elementos. Y para calcular el esfuerzo lo obtenemos mediante esta ecuación. Este es el módulo de elasticidad desde la longitud de la barra. Aquí es el menos coseno del ángulo, menos seno del ángulo, coseno del ángulo, seno del ángulo, y este Q viene a ser el vector desplazamiento nodal de acá de la barra, que está conformada desde el nodo 1. Noten el orden, es importante que vayamos a respetar el orden. Esto nos va a servir más adelante para poder calcular los esfuerzos. Esto es el vector de desplazamiento de un elemento, de una barra, en este caso conformado por Q1, Q2, que viene a ser el desplazamiento total del nodo 1, y Q3, Q4, que viene a ser el desplazamiento total del nodo 2. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos proceder a resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer, el primer paso para resolver este tipo de problemas, es hallar la matriz de rigidez de cada elemento. En nuestra estructura están conformadas tres elementos, tres barras, si lo queremos dar otro nombre, para lo cual vamos a tener que calcular la matriz de rigidez de cada uno. Para el primer elemento, aquí está la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Para el primer elemento ya tenemos de dato el módulo de elasticidad, tenemos dato el área, la longitud la podemos calcular, como nos daban de dato que esta longitud era de 72 pulgadas y que este era un ángulo de 60 grados. Acá tenemos un ángulo de 30 grados, acá un ángulo de 60, entonces tanto la barra 1 como la barra 2 van a tener un ángulo de 72 grados. Este es un ángulo de 90, acá hay un ángulo de 60. Por el triángulo de 30 a 60 podemos determinar la longitud de la barra 3, que es de 72 entre raíz de 3 pulgadas. He decidido dejarlo de esa forma expresada para no cometer errores de redondeo. Bien, entonces, como les decía, nosotros podemos considerar acá que la matriz de rigidez va a estar conformada por una matriz de submatrices. En este caso mi submatriz va a ser A, el cual vendría a ser los elementos de esta parte: coseno cuadrado, coseno por seno, y aquí seno al cuadrado. Y el resto de elementos sería acá el negativo, y aquí la misma submatriz.
esa submatriz va a tener un valor específico. Noten que solamente depende del ángulo. Acá esta matriz solamente depende del ángulo, porque el resto es coseno y seno, no depende de otro factor, solamente del ángulo. Por eso es importante tener en cuenta cuál va a ser el ángulo entre el eje X positivo y la barra. Para mi caso del elemento 1 de la barra 1 va a ser de 150. Si nos vamos nuevamente acá al problema, esta era la estructura que me daban. Tenía acá de dato que esto era de 60 grados. Como este ángulo es de 30 grados, el ángulo de acá va a ser de 30. Esto va a ser de 30 y por ende este sería de 150 grados. 150 grados. Conociendo este ángulo, yo ya puedo determinar esta submatriz. Y el mismo procedimiento es para el resto de elementos. El modo de elasticidad y el área no cambian, solamente en el caso del elemento 2 la longitud sigue siendo 72 pulgadas, lo coloco acá, 72 pulgadas. Para el elemento 3 el módulo de elasticidad y el área tampoco cambian, solamente cambia la longitud, que vendría a ser 72 entre raíz de 3. Y claramente está que las submatrices van a tener que cambiar de valor, porque dependen del ángulo para esa barra en específico. En el caso del elemento 2, noten que el ángulo entre el eje X y esa barra es de 30 grados. Por ello, esa matriz va a tomar valores específicos para ese ángulo. Para el caso de la barra 3, el ángulo entre la barra 3 y el eje X es de 120 grados. Por ello, la matriz toma este valor específico. El cálculo de las matrices de rigidez, para hallarlos, lo puedo hacer de distintas maneras. Puedo hacerlo manual a través de una calculadora, o puedo apoyarme también de Excel o MATLAB. En este caso, pues yo he decidido trabajarlo en MATLAB, para el cual primero he creado un programa, he definido el módulo de elasticidad y el área que voy a trabajar, las longitudes de las barras que ya debería saber de antemano y los ángulos que tiene cada barra. Para la barra 1 es de 150 grados, la barra 2 es de 30 y la barra 3 es de 120 grados. Definí una función rigidez elemento que va a dar la matriz de rigidez de cada elemento, que depende del módulo de elasticidad, del área, de la longitud y del ángulo, justamente como el caso la fórmula que nosotros conocemos. Esa matriz está definida de esta manera. Acá, por ejemplo, noten que he creado una matriz T que está conformada por el coseno al cuadrado, seno por el coseno, punto y coma, o sea que baja la segunda fila, seno por el coseno, y la fila 2, columna 2 sería seno al cuadrado. Y aquí defino el caso B, que viene a ser igual a E por A entre L. Finalmente, la matriz de rigidez de ese elemento particular sería de esta forma. Acá ya podríamos decir lo que estoy ensamblando esas submatrices que he creado. Y de esa manera yo podría calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Si corremos ese programa, el programa ya está terminado, sin embargo para esos casos específicos me daría estos valores de acá. Para la matriz de rigidez del elemento 1 tendría estos valores, la matriz de rigidez 2 tendría estos valores y la matriz de rigidez 3 tendría estos valores. Es cuestión de darle un manejo adecuado. Como conocemos la fórmula, la ecuación bajo la cual se calcula la matriz de rigidez de cada elemento, y es más simple poder determinarlos. Simplemente es cuestión de acomodarlo aquí en el programa. Sin embargo, si tal vez MATLAB causa problemas, también se podría hacer fácilmente en una hoja de Excel, como muestro a continuación. En Excel yo también lo podría trabajar sin ningún problema. Acá, por ejemplo, esta es una manera que yo he creído conveniente poder expresarlo. También dependiendo del alumno, podría ser de otras maneras. Yo he decidido dejarlo de esta manera. Esto de acá, por ejemplo, solamente contiene los ángulos, el coseno, seno por el coseno, seno por el coseno y acá seno al cuadrado, solamente teniendo en cuenta el ángulo. Y acá en la segunda matriz ya lo he multiplicado por EA sobre L. Teniendo en cuenta que los elementos podrían ser de distintos materiales y de distintas áreas, es que he creado para cada elemento esta barra de propiedades, este cuadrito de propiedades. Y de esa manera yo también podría determinar la matriz de rigidez de cada elemento.
Hasta ahí no debería haber problemas en el cálculo. Bien, entonces yo una vez ya he determinado la matriz de rigidez de cada elemento, aquí ya están los resultados que yo he obtenido o bien por MATLAB o bien por Excel. Al final ambos me dan los mismos resultados. Si es que yo he establecido bien los parámetros, las fórmulas, al final me tienen que dar los mismos resultados. No debe haber diferencias. Una vez yo ya he obtenido la matriz de rigidez de cada elemento, procedo a hacer el ensamble para la matriz de rigidez de toda la estructura, de toda la armadura. Para ello es importante lo siguiente: definir los desplazamientos nodales de mi estructura, como en esta figura. Vamos a concentrarnos solamente en esta figura de la siguiente manera. Por ejemplo, yo he decidido definirlo de esta manera. Puede que haya otros que acá, por ejemplo, decidan colocarle U1, U2. Sin embargo, yo he decidido hacerlo de esa manera, dado que el elemento 1, la barra 1, quiero que esté aquí en este extremo con los desplazamientos U1, U2. De esa manera he decidido yo el orden. Sin embargo, ese orden no es absoluto, también puede variar dependiendo del cálculo. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta para que luego podamos crear la matriz de forma correcta. En este caso yo he decidido partir de este punto, definiendo U1, U2, luego he ido a este nodo, U3, U4, a este nodo U5, U6 y finalmente en este nodo los desplazamientos serían U7 y U8. Una vez definido mis desplazamientos ya puedo crear esta tablita, la tablita que me va a servir para que luego yo pueda determinar la matriz de rigidez global. El primer paso es definir los desplazamientos globales. Como observan, dado la cantidad de nodos que tenemos en la estructura, tengo 8 desplazamientos absolutos, hasta el U8. Entonces yo creo una columna, perdón, hasta el elemento 8. Luego señalo la cantidad de elementos que voy a tener. En este caso tengo 3 elementos. Y luego voy a definir qué desplazamientos globales están asociados con ese elemento. En el caso del elemento 1, como observan, está asociado con el desplazamiento U1, U2 y U7 y U8. Por eso es que yo acá he colocado un check. U1, U2, U7 y U8. En el caso del elemento 2 es U3, U4, U7 y U8. U3, U4, U7 y U8. Y en el caso del elemento 3 es U5, U6, U7 y U8. U5, U6, U7 y U8. Esto de acá me va a servir para yo crear lo siguiente, que en el Excel me va a ser de más visibilidad, me va a ser de más fácil entendimiento. Nos vamos al Excel. Entonces yo había definido mi tabla hasta este punto. ¿Cuáles desplazamientos globales están asociados a cada elemento? Lo que voy a hacer aquí con la matriz de rigidez es definir de esta manera una especie de representación que al final va a ser una ayuda para poder determinar la matriz de rigidez global. ¿En qué consiste esto? En colocar en orden los desplazamientos globales que estén asociados con ese elemento. En el caso del elemento 1, están asociados el desplazamiento global 1, 2, 7 y 8. Y en ese orden es lo que yo debo colocarlo. 1, 2, 7, 8. Igual acá, 1, 2, 7, 8. En el caso del elemento 2, los desplazamientos que están asociados a ese elemento es el U3, U4 y U7 y U8. Y acá coloco U3, el 3, 4 y el 7 y el 8. Igual para acá, 3, 4, 7 y 8. Y para el caso del elemento 3, de la misma manera. Los desplazamientos que están asociados es el 5 y el 6, y el 7 y el 8 también. Y en el orden ascendente es donde debo colocarlos. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces una vez llegado hasta ese punto, yo ya tendría mis matrices de rigidez con estos índices. De alguna manera representan una especie de índices con la finalidad de yo armar la matriz de rigidez global. Y esta matriz de rigidez global, ¿cómo la voy a armar? De la siguiente manera: es simplemente llenar una especie de coordenadas con los elementos que vienen acá. Por ejemplo, 1, 1, este elemento que sería el 1, 1, el que estoy seleccionando, solamente lo ubico en esta tabla, en la de acá, en la matriz de rigidez
del elemento 1, vendría a ser este primer elemento. Por lo tanto tendría ese mismo valor de ahí, tendría el mismo valor. Y si notan, estos cuatro elementos, los cuatro elementos de acá, vendrían a ser los cuatro elementos de acá. No tendría que sumarlo con ningún otro, ya que en las otras matrices de rigidez no se repiten. Si por ejemplo acá hubiera un 1, 1, acá sí tendría que sumar este valor con el valor de acá. En ese caso sí, si es que se llegasen a tener los mismos índices, las mismas coordenadas, si le queremos dar algún nombre, pero en este caso no tiene. Por ello solamente se le coloca ese valor. Entonces, dado ese razonamiento, tendría que colocar acá en estos cuatro valores, deberían hacer lo mismo que esta parte de acá. El 7 y el 8, con el 1 y 2, o sea, estos cuatro de acá. Tampoco no hay ningún otro elemento, vendrían a ser solamente estos de acá. 7 y 8, 7 y 8, 1 y 2, el 1 y 2 y el 7 y 8, el 1 y 2 y el 7 y 8 vienen a ser estos de acá. Dado que en los otros elementos no hay esos índices, simplemente los coloco tal como está acá. De lo contrario tendría que sumarlo. Y hago lo mismo para este caso, 3, 4 con el 3, 4, no hay ningún otro elemento, por lo tanto sería 3, 4 con el 3, 4, y procedo a copiar esos valores. 7, 8 con el 3, 4, de la misma manera sería en esta parte, 7, 8 con el 3, 4, 3, 4 con el 7, 8, 3, 4 con el 7, 8 vendría a ser esta parte, y 7, 8 con el 7, 8, 7, 8 con el 7, 8. Noten que acá por ejemplo estos cuatro valores que son 7, 8 con el 7, 8, o sea, estos que irían acá, también se repiten acá, 7, 8 con 7, 8, e incluso acá, 7, 8 con 7, 8. Es decir, que esos elementos van a tener que ser la suma de todos esos elementos. Por ejemplo, el 7, 7, que viene a ser este de acá, tendría que ser la suma del de acá, más el de acá, más este 7, 7 de esta matriz, de este elemento. Y ese vendría a ser su valor. Igual para el resto. Para el caso del 7, 8 vendría a ser este valor de acá. Le tendría que sumar este de acá. Y le tendría que sumar este de acá. Para el siguiente vendría a ser este de acá, 8, 7, más 8, 7, más el 8, 7, este de acá. Y se van a percatar también de que esa va a ser la única submatriz, si le queremos llamar así, la única submatriz que va a tener, que está compartida en todos los elementos. Después ya no vamos a encontrar algo parecido. Y listo. Entonces ya habíamos terminado con el elemento 2, procedemos al elemento 3. En el caso de 5, 6, 5, 6, viene a estar ubicada en esta parte, 5, 6, 5, 6, 5, 6, viene a estar ubicada acá. Luego 7, 8 con el 5, 6, 7, 8 con el 5, 6 vendría a estar ubicada en esta parte. Y 5, 6 con el 7, 8 vendría a estar ubicada en esta parte. Y el resto ya vendría a ser solamente ceros. Tendría que llenarlo de ceros. Bien, entonces así estaría quedando finalmente mi matriz de rigidez global. Con eso me va a servir para los cálculos posteriores. Nuevamente en esta parte, una vez ya hemos realizado nuestra tabla y teniendo en cuenta los índices de que van a tener cada matriz de rigidez de cada elemento, ya podemos finalmente llegar a construir nuestra matriz de rigidez global. Teniendo ya nuestra matriz de rigidez global, podemos determinar los desplazamientos nodales utilizando siempre las condiciones de contorno. Habíamos tenido esta estructura, esta es nuestra estructura inicial, y ojo, hay que darnos cuenta de que en estos nodos, en los nodos que estoy seleccionando, va a haber una restricción de desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, U1 y U2, U3 y U4 y U5 y U6 van a tener que ser 0. No va a haber desplazamiento en esos nodos.
El único nodo que va a estar sometido a desplazamiento va a ser el de acá. U7 y U8 van a ser diferentes de 0. Entonces, dada esta condición, vamos a poder reducir esta matriz de la siguiente manera para que al final nos quedemos solamente con el elemento 7, 8. De esta manera, si U1, U2, U3, U4, U5 y U6 son 0, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminar esta fila. Si elimino 6, elimino 6, elimino 5, sea 5. Entonces ya he eliminado todas las filas y columnas de las cuales no voy a utilizar, dado que sus desplazamientos son 0. Solamente me quedaría una matriz de 2 por 2, que estaría conformada por la fila 7 y 8, columna 7 y 8. Estos 4 que se observan en esta esquina. El planteamiento que tendría que hacer vendría a ser el siguiente. Esta matriz de 2 por 2, si observan, la he colocado acá. Ese viene a ser el K, por los desplazamientos viene a ser el igual a la fuerza. La matriz K de rigidez por el desplazamiento viene a ser igual a la fuerza. La fuerza en el nodo, en dirección del desplazamiento 7 por dato es de 1800. Si nos remontamos al problema inicial, teníamos lo siguiente. En este caso el desplazamiento era de 1800 en esta dirección y 2400 en el eje Y. Por ello sería 1800 en dirección del U7 y en dirección de U8 2400. Si fuera en dirección contraria, la fuerza tendría que acá señalarlo con un signo negativo. Yo esto lo coloco en el MATLAB y él me lo resuelve simplemente arrojándome estos valores de desplazamiento nodal en la dirección del U7 y en la dirección del U8. Entonces ya tenemos el desplazamiento nodal del nodo 3. Con eso nosotros podemos calcular incluso el desplazamiento total del nodo 3, simplemente sacándole la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos valores que hemos obtenido. Bien, entonces con eso ya nosotros podríamos armar la matriz de desplazamiento global de toda la estructura. Como observan, prácticamente sería de la siguiente forma. El U vendría a estar conformado por el U1, U2, U3 hasta el U8. Pero como observan, por la condición, por las restricciones que manejamos, hasta el U6 vendría a ser 0. U1, U2, U3, U4, U5, U6. El U7 ya viene a ser 0.0083. Acá viene a ser el U7 y el U8 viene a ser 0.099. Acá viene a ser el U8. Tenemos esos desplazamientos. Con esos desplazamientos yo ya voy a poder determinar los esfuerzos en cada barra utilizando esta ecuación de acá para cada barra individual, teniendo en cuenta, por ejemplo, si comenzamos para el elemento 1, analizando el elemento 1, recordando que este ángulo es de 150 grados y que su desplazamiento partiendo, ojo, desde donde hemos señalado el ángulo, viene a ser U7, U8, U7, U8, U1, U2. Nos quedaría, y reemplazándolo en esta ecuación, nos quedaría de esta manera. Un simple cálculo. Y para el caso del elemento 2, viene a ser el ángulo era de 30 grados. El ángulo es de 30 grados y su desplazamiento es U3, U4, U7, U8. Siempre siguiendo el orden. Acá, por ejemplo, noten de esta parte, si mi barra tiene esta forma y el ángulo yo le he definido en este nodo, mi vector de desplazamiento de ese elemento va a ser Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q4. Primero el nodo desde donde estoy definiendo la dirección y luego ya el siguiente. Siempre primero en la dirección del eje X, luego el del eje Y. Dirección de eje X, luego el eje Y. De esa manera he definido los vectores de desplazamiento individual de cada barra. Para el elemento 3, el ángulo era de 120 y el desplazamiento 3 es U5, U6, que es 0, 0, U7, U8, que sí ya tienen valores específicos. Resolviendo esto, evaluando en la expresión, tengo que el esfuerzo es de 1596.25 PSI. Las reacciones, si nosotros ya conocemos la matriz de rigidez global, conocemos el vector de desplazamiento total, podemos determinar las reacciones simplemente haciendo ese producto. ¿Por qué? Porque ese producto me va a dar las fuerzas.
como observan en esta expresión. Simplemente ya acá lo que he hecho es multiplicar la matriz de rigidez global con los vectores de desplazamiento nodal total de cada nodo. He hecho esa expresión y obtenido esta parte. Ojo que F1 sería la fuerza que está en la misma dirección del U1. F1 vendría a ser esta de acá. F2 vendría a ser la fuerza que está en esta misma dirección. Es decir, como acá obtengo un valor negativo para F1, la verdadera dirección del F1 vendría a ser esta de acá. Y para el F2, como tengo un positivo, vendría a ser esto de acá. Es decir, que la reacción vendría a estar dada de esta forma, para ese nodo en específico. Y del mismo caso se analiza para el resto. El F3, con el F3 y F4 obtengo la resultante en este nodo, y con el F5 y el F6 la reacción resultante en este nodo. Y el F7 y F8 deberían coincidir tal como lo hacen con las fuerzas externas que nos da el problema, que es de 1800 para el caso del F7 y de 2400 para el caso del F8. Bien, entonces vamos a proceder a realizar el análisis de este problema en el software ANSYS. Una vez abierto el ANSYS, procedemos entonces a validar nuestro resultado. Para ello vamos a realizar un estudio en el estática estructural, en donde vamos a definir el material, la geometría y luego las restricciones que va a tener nuestra armadura. Para ello, primero nos dirigimos a Engineering Data para definir el material con el cual vamos a trabajar, que en nuestro caso nos dice que es un acero con un módulo de elasticidad de 1.5 por 10 a la 7 PSI, libras por pulgada cuadrada. Cambio acá las unidades, PSI, y le digo que sea 1.5 E más 0.7, es decir, 1.5 por 10 a la 7 libras por pulgada cuadrada. Entonces ya tendría el material con el que voy a trabajar. En Geometry Data, en Geometry, anti-click, y voy a trabajar en Design Modeler, en la primera opción, New Design Modeler. Esperamos un momento a que cargue, suele demorar unos minutos antes de empezar. Una vez que nos ha cargado el Design Modeler, podemos proceder hacer el sketch de nuestro dibujo. Para ello vamos a definir primero el plano en el que vamos a trabajar. En mi caso, trabajarlo en el plano XY. Ahí va a ser donde voy a realizar el dibujo. Me dirijo acá en Sketching. Voy a primero a dibujar las líneas y luego lo voy a dimensionar en base a lo que me da el problema. Vamos a definirlo de esta manera. Ojo, ojo, antes es necesario verificar en qué unidades vamos a trabajar. En este caso, como observan, las unidades están en metros. Nuestras unidades del problema están en pulgadas. Hay que escalarlo también porque, como han podido observar en el problema, las longitudes va de 70 pulgadas a más, cosa que hay que escalar un poco el plano donde vamos a realizar el dibujo. Y de ahí ya podemos, primero voy a hacer el sketch, luego lo voy a poner las restricciones necesarias. Más o menos es así, algo así. Lo voy a modificar, le voy a colocar las dimensiones que tiene estas dimensiones. Por ejemplo, este es de 72. Primero, si no, voy a definir el ángulo A1 vendría a ser de 60 grados. Este ángulo también voy a ver si me permite colocarlo. No, parece que no me lo va a permitir. En todo caso podría realizarlo, podría definirlo de la siguiente manera. Voy a empezar poniéndole las longitudes, dado que este es un ángulo de 60, esto va a ser de 72, el L3 va a ser de 72 pulgadas, esto también va a ser de 72 pulgadas,
y entre este y este va a haber un ángulo de 90. Si bien no puedo colocarle acá un ángulo de 30, pero digamos la misma restricción sería que si acá le coloco que A5 sea un ángulo de 90 grados. De esa manera puedo verificar. Noten que me da una restricción, ya que como ya he definido todos sus parámetros, prácticamente el boceto ya está sobre restringido, sobredimensionado. Por lo tanto, si le añado una cota, noten el color en que va a salir rojo. Por lo tanto, lo puedo dejar ahí nomás, lo puedo cancelar. Voy a cancelar esa última operación, control Z, y de esa manera ya me estaría quedando el modelo. Ya tengo aquí el sketch, donde luego voy a darles la sección del material que voy a utilizar. Pero para ello primero es crear lo siguiente. En esta opción Lines from Sketch, lo que nosotros hemos hecho es un sketch y voy a definir líneas a partir de este sketch. Con este comando le doy Apply, lo genero y acá me va a salir que se ha generado un cuerpo. En este caso, esta es nuestra armadura. De esta manera nos falta seleccionar una sección transversal. Para eso lo vamos a definir de forma rectangular y su sección va a ser de 1 pulgada por 1 pulgada, como ya viene por defecto, para que el área me dé de 1 pulgada cuadrada, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces me voy a Line Body y selecciono esa área y listo, ya estaría seleccionada, ya no hay nada más que hacer en esta parte. Lo cierro y me voy a la siguiente opción. Una vez terminado la geometría, me dirijo a Model y le voy a dar en Edit. Esperamos a que cargue. Una vez me ha cargado el Model, yo obtengo esta interfase y lo que voy a hacer a continuación va a ser mostrar la sección de la armadura. Me voy a posicionar al frente del eje Z para tenerlo en este perfil. Y lo siguiente que voy a tener que hacer va a ser definir la malla. La malla yo lo hago de la siguiente manera. En la opción Sizing, con la finalidad de que no me genere un mallado por partes para cada barra. No me genere varios nodos en cada barra, sino dos nodos, uno en el extremo inicial y uno en el extremo final. Para ello utilizo justamente el Sizing. La geometría que voy a seleccionar va a ser esta de acá, la que nosotros hemos creado, las líneas que nosotros hemos creado, lo aplicamos a esa geometría. Y el tipo no va a ser por tamaño, sino por divisiones. Quiero una división por cada elemento. Una vez habiendo seleccionado esas opciones, genero la malla. Espero un momento que me cargue la malla. Y listo, una vez ya me he generado la malla, tenemos esta opción. Acá no notan divisiones, justamente por eso, porque lo hemos generado para que en cada línea la única cantidad de divisiones que haya sea solamente una división. Con ello garantizamos de que haya un nodo acá en este extremo inicial y un nodo en el extremo final, que va a ser adecuado para nuestro análisis, para lo que nos pide el problema. Lo siguiente que voy a tener que definir va a ser las restricciones de la estructura. En este caso tengo soportes fijos. Me voy a Static Structural, Insert. Voy a insertar soportes simples. Primero en este nodo de acá. Doy clic acá para que me seleccione solamente los nodos. Lo aplicamos. Nuevamente me voy, Insert, Simple Support. Selecciono este nodo, lo aplico. Nuevamente lo mismo. Simple Support. Y me voy a este nodo y Apply. Ya estaría definida los soportes. Ahora voy a definir la fuerza justamente del mismo procedimiento. Aquí a Force. En Force nuevamente tengo que seleccionar la geometría o el nodo, mejor dicho, donde voy a aplicar esa fuerza, que viene a ser acá. Aplico ahí y lo voy a definir no por vector sino por componentes. El componente en el eje X, en libras fuerza, es necesario tenerlo en cuenta.
en libras fuerza es de 1800 libras fuerza en la dirección del eje X, y en la dirección del eje Y es de 2400. Tenemos de esa manera, entonces ya estaría creada las restricciones, los soportes y la fuerza externa que se va a generar en esa estructura. Habría que ahora decirle a ANSYS qué es lo que quiero obtener de este. En sí voy a querer obtener la deformación total. Deformación direccional tal vez podría ser útil también. En este caso vamos a realizar la deformación direccional. A ver, me puede servir en el eje X justamente. Una deformación direccional en el eje X, y también, ¿por qué no?, una deformación en la dirección en la orientación del eje Y. Voy a primero a correr a resolver lo que yo le estoy solicitando, y voy a compararlo con lo que yo he obtenido para el desplazamiento nodal del nodo 3. Resolvemos. Esperamos. Este procedimiento puede demorar unos minutos dependiendo de la cantidad de nodos que tenga que resolver. En este caso no es un problema muy complejo, solamente hay 3 barras y de nodos hay 4 nodos. No debería demorar demasiado. Esperamos un momento. Una vez que ya ha cargado y ya me ha generado aquí los resultados, puedo notar aquí la deformación en la dirección del eje X y la deformación en la dirección del eje Y. Si quiero específicamente un resultado, me dirijo en la parte de resultados, y como vi el interés que tengo está en el nodo 3, en Snap, para que me seleccione solamente nodos. Acá para el caso de la deformación en el eje X, y acá también para el caso de la deformación en el eje Y, y vamos a llevar esto a comparar con lo que hemos obtenido en el cálculo. Listo, entonces en esta diapositiva podemos ver la comparación que hemos obtenido con el cálculo en MATLAB. Hay que mencionar de que lo que hemos desarrollado, lo que se ha desarrollado a mano, ha sido solamente el planteamiento del problema, más no el cálculo. El cálculo de por sí, o bien lo hacemos con Excel o bien lo hacemos con MATLAB. Dos herramientas que nos ayudan para el cálculo, que involucra vectores, matrices, operaciones matriciales y cosa que eso es complicado y tedioso de poder hacerlo de forma manual, demoraría bastante. Por ello, MATLAB va a ser nuestro apoyo en este tipo de cálculos. Acá pueden observar por una parte el código que se utilizó para realizar el cálculo de los desplazamientos nodales de la matriz, como recordarán, de nuestra matriz de rigidez global de toda la estructura. Nosotros obtuvimos, o mejor dicho, solamente le sacamos la fila 7, fila 8, columna 7, columna 8. Eso es lo que sacamos nosotros para realizar el cálculo de las deformaciones nodales en el nodo 3, que correspondía al U7 y al U8. El resto no nos interesaba, ya que en esos puntos los desplazamientos eran 0. Y luego acá creamos nuevamente el vector U, que estaría definido por todos esos elementos, que los 6 primeros vendrían a ser ceros, ya que son nodos que están en un elemento fijo, por lo tanto no tiene desplazamiento ni en el eje X ni en el eje Y. Luego de entonces con un fprint mostramos desplazamientos nodales, y ahí mostramos el vector de desplazamientos nodales. Este vendría a corresponder al U7, que si recuerdan el U7 corresponde a este de acá, y el U8 a este de acá, al desplazamiento en el eje Y. Comprobemos si lo que nos ha salido concuerda con lo que nos obtenemos en el ANSYS. En el ANSYS, aquí para el eje X, la deformación en el eje X nos dice que la deformación en el eje X es de 8.29 por 10 a la menos 3, algo de 0.00829 en el eje X. Es decir, debería concordar con esta respuesta, y justamente como observan, a ver, 8.29 hasta acá, hasta la tercera cifra numérica, 8.29,
es donde coincide nuestro valor de MATLAB con el valor de ANSYS. Y en el caso del eje Y debería coincidir con esta respuesta. Si lo verificamos nos sale 0.009859. 9859, aproximadamente 6, digamos. Nuevamente concuerda hasta esta cifra. Y en el caso de la deformación total, que es simplemente la resultante, obtenemos que tiene un valor de 1.28 por 10 a la menos 2 pulgadas. Y nuevamente coincide nuestro resultado. Es decir, ANSYS ha validado nuestros cálculos matemáticos. Lo que nosotros, este planteamiento que lo habíamos realizado a mano y calculado en MATLAB, lo ha validado. Sigamos verificando con el resto de incógnitas, como los esfuerzos, las tensiones y las reacciones. Ahora yo voy a determinar tanto los esfuerzos como las fuerzas internas en la estructura. Para esfuerzos puedo utilizar lo siguiente en el Beam Tool. Me voy aquí a estrés y el que más me interesa sería el esfuerzo directo, el direct stress. Y por otra parte también me interesaría conocer las fuerzas axiales en esta estructura. Nuevamente lo resolvemos, se evaluate all results y obtenemos los siguientes resultados. Por la fuerza axial tenemos este resultado. Ojo que como habíamos definido solamente al momento de hacer la malla como una división, nos sale de esta forma. Y la fuerza axial, además, en una estructura, como recuerdan, por definición va a ser la misma en todos estos elementos. Por ello es que nos sale de un solo color. Si deseamos, por ejemplo, conocer su valor de esta barra, su fuerza en libras fuerza es de 469, acá es de 2523 y acá es de 1548. Las fuerzas en libras fuerza de las barras. Con respecto al esfuerzo, tenemos más o menos un valor que varía dependiendo de dónde se esté evaluando. Sin embargo, también hay que mencionarlo de que el esfuerzo nosotros también lo podríamos obtener de la fuerza axial, dado que el área lo conocemos e incluso es de 1 pulgada y la fuerza que va a actuar en esa área también la conocemos, que son nuestros resultados. Directamente ya estaremos obteniendo el esfuerzo, ya que esfuerzo es fuerza entre área, y estas fuerzas entre el área, que es 1 pulgada cuadrada, me estaría dando el mismo valor para el esfuerzo. Es decir, solamente con el cálculo de la fuerza axial en las barras ya estaría teniendo el esfuerzo. Aquí si lo comparamos con el direct stress, obtenemos valores que son distintos, valores que varían, lo cual no me da la aproximación, no me da el resultado que yo deseo. Por ello es que en ese caso se prefiere manejarlo de esa manera. Hay un comando en el caso de ANSYS, si es que nosotros queremos obtener de esa manera, que ANSYS lo entienda, que queremos obtener el esfuerzo normal en una barra, directamente no tengo opciones. Sin embargo, yo podría crear, aquí mediante el user define, un comando que me permite obtener ese valor. Sin embargo, por ser un poco tedioso, vamos a realizarlo de esta manera, que es un poco más práctica, conociendo la fuerza y el área, que para nuestro caso es de 1 pulgada cuadrada, indirectamente ya tenemos el esfuerzo. Vamos a comparar esto con los resultados que habíamos obtenido del cálculo a mano. Listo, entonces comparando con nuestro cálculo en MATLAB, los resultados que habíamos obtenido de MATLAB, por un lado se muestra el código utilizado, que es básicamente una traducción de lo que nosotros habíamos puesto a mano, simplemente trasladado a MATLAB con los comandos adecuados, y en el formato que me muestra a continuación, yo observo de que el esfuerzo en la barra 1 es de 469.51, en la barra 2 este valor y en la barra 3 este valor. Si lo comparamos con lo que habíamos definido, la barra 1 vendría a ser esta de acá, la barra 2 la de acá y la barra 3 esta de acá. Comparando los valores, para la barra 1 en ANSYS me arroja 469.38 libras fuerza, ojo, pero como el área es 1 pulgada cuadrada, es lo mismo que su esfuerzo, 469.38 psi. Y el cálculo me arroja 469.51. O sea, la diferencia solamente es, como observan, está en la parte decimal.
En el caso de la barra 2, 2523.5 y MATLAB me da 2524.09 PSI. La diferencia está en la unidad, de la unidad para hacia atrás. Y lo mismo ocurre para la barra 3. La diferencia está, como observan, en la parte de la unidad. O sea, es decir, sin una aproximación exacta, ANSYS me está arrojando valores bastante aproximados, bastante acertados de lo que yo había hecho mi cálculo en MATLAB. Sigamos finalmente para mostrar la validación de las reacciones que habíamos obtenido. En ANSYS, para obtener las reacciones, nosotros procedemos de la siguiente manera. En Insert nos dirigimos a la parte de Proof y en Proof a Enforce Reaction. Y vamos a seleccionar primero el soporte 1. Nuevamente insertamos Proof, fuerza de reacción en el soporte 2, Insert A for Reaction en el soporte 3. Entonces corremos la solución, evaluamos todos esos resultados y ANSYS nos arroja lo que habíamos obtenido. Acá me arroja la reacción en el eje X y en el eje Y. Está en el eje X y eje Y de este soporte y este eje X y eje Y de este soporte de acá. Vamos ahora a compararlo con el MATLAB. Un dato interesante a notar es, por ejemplo, que también me arroja una reacción en el eje Z, pese a de que la armadura no tiene ninguna fuerza sometida en el eje Z, no tiene ninguna fuerza externa que esté en el eje Z. Sin embargo, el valor en el eje Z es bien pequeño, es menos 1.9 por 10 a la menos 23, o sea, casi 23 ceros. Prácticamente despreciable ese valor de la reacción comparada al X y al Y, que ya son valores moderados. Vamos a comparar estos resultados con lo que nosotros habíamos obtenido del cálculo en MATLAB. Listo, finalmente ya para concluir tenemos las reacciones. En MATLAB simplemente, una vez habiendo calculado la matriz de rigidez global y el vector de desplazamientos total, con un simple producto ya puedo obtener las fuerzas, que las muestro simplemente y MATLAB me arroja este resultado. Este resultado, ojo que estos números están multiplicados por 10 a la 3. Es la forma de cómo me está mostrando MATLAB. Esto vendría a corresponder al nodo, al soporte 1, soporte 2, soporte 3 y al nodo donde actúan las fuerzas. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta es la fuerza de reacción para el soporte simple que nosotros lo habíamos definido en la parte superior. Si esta es nuestra armadura, este primero, el soporte simple estaría acá. Como vemos, en el eje X tiene una fuerza de menos 406 y en el eje Y de 234, siendo estos dos los valores en el eje X y en el eje Y, o sea que coincide la parte de la fuerza de reacción en ese soporte simple. El siguiente soporte que nosotros habíamos definido era este de acá, que me da como fuerzas menos 2185 y en el eje Y menos 1261, coincidiendo con los valores que habíamos obtenido en MATLAB. Y ya finalmente el último soporte era el de acá, que habíamos definido como simple soporte 3, y en el eje X es de un positivo 791 y en el eje Y menos 1372. Como observamos, los valores son bastante aproximados, el error es mínimo, lo cual ANSYS, podemos observar que ANSYS ha validado los resultados que nosotros hemos obtenido. Y acá ya son las fuerzas externas que se estaban aplicando en este nodo. Y bien, eso ha sido todo por este video. Hemos hecho la solución de un problema, hemos mostrado el paso a paso de cómo se resuelve un problema de armaduras, un problema de armaduras bidimensional sobre todo. Hemos visto también cómo podemos aplicar, cómo podemos usar. Yo les he mostrado una de las formas, hay infinidad de formas en las que se puede trabajar con Excel, con MATLAB, para que nos puedan ayudar en los cálculos
de este tipo de problemas. Y finalmente, y lo más importante, es cómo hemos validado nuestro resultado, un resultado matemático, en un programa de simulación en ingeniería como viene a ser ANSYS. Se podría realizar en cualquier otro, Inventor, SolidWorks, sin embargo a mí me gusta trabajarlo en ANSYS para las validaciones. Eso ha sido todo por este video. Cualquier consulta, cualquier duda, déjenme en los comentarios. Yo siempre estaré presto a resolverlos. Y también coméntenme si quieren otro tipo de problemas, sobre qué temas desean que hablemos en un próximo video. Yo estaré al tanto. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias.